Estamos de vuelta en Meridiano 64 y como lo decíamos recién en la presentación, en este bloque vamos a hablar sobre las medidas del Gobierno Nacional para reactivar un poco el consumo interno y también los números de las expectativas para el último trimestre de este año. Para eso recibimos a nuestra invitada Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Gisela por acercarte al espacio. Quisiéramos que nos cuentes un poco sobre estas medidas del gobierno para buscar reactivar el consumo en lo que es el sector automotriz. Sí, viste que el sector automotriz venía teniendo una baja de un 54% interanual y bueno, de algún modo se busca apuntalar este sector tan alicaído y también apuntalar el consumo, que tiene que ver con la compra de vehículos puntualmente. Pero vos fíjate que esta medida sigue siendo una medida que es tomada a último momento y sin planificarla. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad se amplía a todo tipo de vehículos, no solamente los vehículos nacionales, sino también los vehículos importados. Los vehículos, si fuera una medida bien pensada, estaría puntualizada a los vehículos, a la industria nacional. ¿Por qué? Porque en realidad ahí sí estarían motorizando el consumo necesario para que la economía vuelva a tener cierta reactivación. Cuando uno motoriza la industria nacional, la industria automotriz, esa industria automotriz genera empleos, ese empleo genera consumo y empieza de algún modo a reactivarse la rueda. Pero simplemente motorizar el consumo a través de la venta de 0 kilómetros más baratos, esto termina siendo una medida nuevamente electoralista para generar un veranito de cara a las elecciones. A ver, ¿nos están queriendo volver del crematorio a la terapia intensiva en este sentido, con las medidas? Y también, ¿por qué podría tener un alivio impositivo un auto que se importa de la China? ¿Cuál sería el beneficio para nuestra economía? ¿O uno que viene de México o uno que viene de Alemania? No, en realidad la industria importada, que puede importar los vehículos, digamos, no habría ningún beneficio para la economía argentina, salvo aquel que lo compra, que lo puede comprar más barato. Pero no hay ningún beneficio en términos de generar empleo. Además, digamos, son divisas que también se van del país, no son divisas que quedan en el país. Distinto, por ejemplo, a un plan de promoción en donde pudieran venir las automotrices a ampliar sus líneas de producción, como el caso de Mercedes-Benz, que justamente anunció que no viene, producto de que la economía está alicaída. Entonces, si uno busca motorizar realmente el consumo como motor de la economía, debería estar más pensando en promover la industria automotriz desde el punto de vista nacional y bueno, en el caso de Córdoba es un pulmón muy importante en el cual hay muchos empleos perdidos. En general, digamos, 21.000 puestos de trabajo menos en Córdoba, según el último informe del INDEC. ¿Y cómo va a repercutir en las otras provincias? En las provincias que no tienen industria automotriz, este tipo de medidas de poder comprar más barato. No, digamos, algún efecto va a causar, pero no te va a mover, digamos, el avispero con respecto a la macroeconomía. Digo, cuando hay una economía que está en recesión, que en 2 años va a perder 4%, donde tenés una inflación que va a superar el 40% según el relevamiento de expectativas monetarias del INDEC. Con suerte, donde hay una tasa de interés cercana al 70%, donde no baja y que es el antídoto contra el elevado riesgo país que se tiene, donde la política monetaria el lunes pasado fue reconfirmada de seguir con una política monetaria de absorber pesos que están en la calle para que la inflación no se dispare porque se sigue pensando que la inflación es monetaria. Es decir, con medidas macroeconómicas que fuertemente apuntan a que la economía sea recesiva, con toda esa situación no se va a generar más que algún veranito de cara a las elecciones, pero ningún efecto que realmente haga que toda la rueda económica gire. ¿Qué porcentaje de un auto, Gisela, es carga impositiva y qué porcentaje es costo genuino? Y aproximadamente en Argentina un 50% es carga fiscal, que esto, digamos, es un problema cuando se habla de la competitividad argentina, Para ¿no? saber si es mucho, si es poco, no sé si tendrás presente cuánto es la carga impositiva en otros países. No, en otros países es menos, pero por ejemplo, de... recientemente salió un informe del Banco Mundial que se llama Doing Business, que mostraba que la carga total, la presión impositiva total en la Argentina era la segunda más alta del mundo después de un país del África muy pequeño que está cerca de Mozambique. Pero que ni siquiera sabemos el nombre, o sea, prácticamente somos el más... Ni siquiera sabemos el nombre porque es muy, muy pequeño. Pero la presión impositiva calculada por el Banco Mundial era de un 106% sobre las ganancias de la empresa. ¿Qué te quiero decir? Que mucho más, es decir, si yo tengo un 100% de ganancias, el Estado se queda con un 106%, hablando de todos los estamentos. Entonces, por ahí cuando se habla de la competitividad de un país, la competitividad no es solamente
solamente el licuar el dólar para que los salarios sean más baratos. La competitividad también es ver cómo es la cuestión logística, cómo es la cuestión impositiva, entre otras cosas, digamos, para poder hacer que nosotros podamos competir con el resto del mundo en términos de, por ejemplo, automotrices. ¿Expectativas para el último trimestre, de este año? Bueno, recientemente salió un informe de una empresa que hace relevamientos, digamos, de consumo masivo y donde sale que hay una leve expectativa de repunte para el tercer trimestre. Pero ahora, el desafío en la creación de empleos, ¿no? El desafío en realidad viene de cara a qué va a pasar después, ¿no?, de las elecciones. Hoy por hoy tenemos todo el tema de la burbuja, de la espuma electoral, ¿no? De ver cómo se van a definir las listas y demás, vamos a ver riesgos país que van a subir y bajar y la bolsa, las acciones que va a subir y bajar de acuerdo a cómo se vayan configurando las fórmulas. Pero una vez que baje toda esa espuma, tenemos una cuestión central que es ver qué va a pasar con la deuda argentina en el 2020. Los vencimientos de deuda que tenemos desde el 2020 en adelante hasta el 2025 son muy elevados. ¿Aproximadamente de cuánto? Y aproximadamente, cuando uno ve los vencimientos, en realidad, esto es un número aproximado, ¿no? Sí, Porque lógico. cuando uno ve cuánto se puede llegar a refinanciar, lo que se llama rollover y demás, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, que a su vez, con unas reservas del Banco Central, que van a quedar netas después de, digamos, de todo este año, entre 15.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares. Serían 2 reservas del banco que tenemos que pagar el año que viene. Exactamente. Entonces es una situación donde hoy el riesgo país está elevado porque es el signo de ver qué va a pasar, digamos, después del 2020 o cómo se va a comportar el gobierno, sea cual sea, con respecto a la deuda. Sí, una cuestión importante es... No nos salva ni una cosecha milagrosa eso. Hoy los mercados externos están cerrados, salvo el Fondo Monetario Internacional, que tiene el último desembolso de 6.000 millones en el año que viene, en el mes de marzo. Después de eso no entra más nadie. Hoy los mercados internacionales, digamos, a los fondos para refinanciar las deudas están cerrados. Entonces, si no nos entran fondos en dólares de deuda, si nos entran a cuenta-gota los dólares de exportaciones y tenemos una política monetaria muy contractiva, lo que se está viendo en el riesgo país es esto: cómo voy a poder afrontar la deuda y si la Argentina va a caer en default o no. Para tratar de tener alguna esperanza, ¿hay algún número de la economía que esté en verde y no en rojo? Hoy no, pero es muy bueno esto que vos preguntás, porque en realidad creo que todos los argentinos de cara a las elecciones tenemos que empezar a ver cuáles van a ser las promesas no hay con respecto... número, o sea, nada. Hoy no. Salvo lo que podemos rescatar es la estabilidad del dólar. Que la estabilidad del dólar tampoco me garantiza una economía en crecimiento, sino en definitiva lo que nos está diciendo es que la inflación no se me va a disparar ni se va a armar el descalabro que hemos vivido. Pero para que la economía pueda crecer con un dólar estable, es necesario poder replantearse una baja de tasa de interés, crédito abundante, cuál va a ser la política monetaria y cuál va a ser la política fiscal. Con esas cosas uno va a poder empezar a ver, digamos, algunos semáforos verdes o brotes verdes, como se dice en otros lados, ¿no?, con respecto a cómo va a ser la economía. Y este es un poco el desafío que le espera al próximo gobierno, a ver qué va a hacer con la deuda. ¿Qué va a hacer con los precios, ¿no? Con una inflación que el jueves se publica y va a estar cercana al 3%, es decir, no baja. ¿Y cuánto por detrás vienen los salarios? Porque esto también marca la posibilidad de reactivar el consumo, porque una persona que gana cada vez menos no puede consumir más. La verdad que con un dólar de balón 12 y una inflación también de balón 12 y paritarias que van creciendo menos de la inflación, el poder adquisitivo, según el último informe del INDEC, había perdido un 20%, digamos, en el 2018. Para el 2019... 20%, o sea, perdió una quinta parte del salario en un año. Exactamente, y para el 2019 se espera que sea lo mismo porque las paritarias están corriendo, la gran mayoría de ellas, y dependiendo del sector, por debajo de la inflación. Entonces, todo esto se termina trasladando a la economía. Entonces, volviendo un poco al tema con el que empezamos, cuando uno habla de una medida de las automotrices para reactivar el consumo, si la población en general tiene un salario que está siendo comido por la inflación, con pérdida del poder adquisitivo, perdiendo el nivel de empleo y el aumento de la pobreza, es muy difícil que esto produzca... Claro, y que alguien se arriesgue a pagar una cuota durante algunos meses. Y salvo un sector social muy puntual, el resto de la población le es muy difícil poder acceder a esto. Gisela, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio, por la claridad de los conceptos y bueno, esperemos que estas expectativas para el último trimestre se logren. Ojalá, porque todos buscamos eso, por el bien de la población. Gracias, Gisela. No, muchas gracias a vos. Antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos a que se quede con nosotros porque ya viene Mariano Saravia para hablar de todo el tema de Brasil. ¿Qué va a pasar con Lula? Ya volvemos.